Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien hasta allá? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por participar de la charla del día de hoy. Mi nombre es Luis Raigada, soy miembro de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica y para nosotros es un tremendo gusto, un tremendo placer poder estar acá con ustedes y más aún con la presencia del doctor Jorge Somber para que pueda él brindarnos su presentación. Siguiente, por favor. Queremos empezar brindando un agradecimiento, el primero para la Universidad de Lima, por brindarnos sus instalaciones, por brindarnos su tiempo. La tecnología está transformando la forma en que construimos. También al IGS, Hola, soy el profesor Ricardo Madrid y te quiero invitar al segundo Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Geotecnia Inteligente para un Futuro Sostenible. Un espacio internacional donde exploraremos los últimos... Es el evento que viene ahora en septiembre del Congreso. Bien, entonces les comentaba, queremos agradecer a la Universidad de Lima, también al IGS por permitirnos compartir este evento y por haber tenido la bondad de poder traer también al doctor Somber. También queremos agradecer a nuestros auspiciadores, de Apgeo, a las empresas Conetec, Menart, Egatrux y PSB, quienes nos apoyan al Apgeo como tal para poder realizar todos los eventos que venimos desarrollando a lo largo de este tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. Les voy a pasar un pequeño videito de las empresas que nos auspician. Les voy a robar ahí unos... Tech es un contratista de caracterización de sitio especializado en servicio completo de investigación de sitio para industrias tales como infraestructura, minería, energía, medio ambiente y construcción. Gracias a nuestras oficinas y centros de operaciones ubicados en América y Australia, tenemos recursos disponibles para movilizar a cualquier parte del mundo. En más de 35 años de experiencia, Contec ha establecido la reputación de proporcionar servicios seguros de alta calidad y con valor agregado. Seguridad, calidad, personal, equipo. Nuestra prioridad más alta es la seguridad. Siempre hacemos lo correcto de la manera correcta y estamos orgullosos de emplear a gente anclada en una cultura productiva de seguridad. Contec se enorgullece de generar información geotécnica y geoambiental de alta calidad. Utilizamos sistemas avanzados operados por personal especialmente capacitado, apoyado por profesionales experimentados en investigación de sitio. Cuidamos a nuestro equipo. Nuestra cultura se enfoca en los principios de confianza, honestidad e integridad. Crecemos en los desafíos. Nos dedicamos a entregar servicios profesionales en todos los proyectos. Tenemos equipo que permite acceder a cualquier terreno para cualquier operación bajo cualquier condición. Que sea en tierra, en agua o en acceso remoto, operamos una flota de equipo dedicado, versátil, innovador y moderno. También damos nuestro mejor esfuerzo para devolver a la comunidad. La Fundación de Educación Contec ayuda a los estudiantes talentosos a generar nuevo conocimiento para avanzar los dominios de la geociencia y de la caracterización de sitio. Con su programa Árbol CPT, Contec se compromete en plantar un nuevo árbol para cada ensayo CPT ejecutado, apoyando a los esfuerzos de conservación forestal en las regiones donde trabajamos. Estamos dedicados y orgullosos de servir a nuestros clientes y comunidades. Seguiremos con nuestra misión de resolver problemas de investigación de sitio de forma segura, generando información de alta calidad, recopilada con un equipo innovador con el mejor personal. Contec, mejor información, mejores decisiones. Asimismo, queremos también agradecer a la empresa Menart, que también nos auspicia, al Apgeo como tal. If Louis Menard hadn't invented the pressure meter over 70 years ago, we wouldn't measure the soil as effectively and use cutting-edge construction methods. There'd be a lot more leaning towers. It would be impossible to build roads and train tracks on remote or challenging grounds. And let's just say we would never have become the leading group in ground improvement. If Louis Menard hadn't developed the pressure meter internationally, we wouldn't have worked in 80 countries. We wouldn't have developed a wide local network offering our clients a variety of solutions, anywhere from remote areas to big capitals, like Mexico's new international airport or a future wind turbine in a small town in France. If Louis Menard hadn't instilled within us an entrepreneurial spirit,
we wouldn't have ConeTech and Ramir by our sides, enabling us to participate actively at every step of the life cycle of an infrastructure, from soil investigation through soil improvement to soil remediation. We wouldn't be able to use technical and complicated words like controlled modulus columns, vibrocompaction, dynamic replacement, which is just another way of saying that we're making holes in the ground. Lots and lots of holes. And you have to admit, we look pretty impressive doing it too. But being a badass doesn't mean taking unnecessary risks. We have to make sure our workers don't put their passion before their safety. Our company is growing, but that doesn't mean the number of accidents has to as well. With 1,200 workers around the world completing over 2,200 projects each year, safety is not only our top priority, it's also one of our core values on which this company was built. Because the qualities that led Louis Ménard to invent his pressure meter are the same ones that guide us today. Taking care of each other, providing simple and safe solutions for complicated tasks, entrepreneurship, and curiosity. They're what make us uniquely qualified to dream bigger and travel further. Now pressurized, 35 seconds and counting. We are still... By going back to the essentials, our projects can be bigger, better, and safer, making sure every worker comes back home safe. When Louis Ménard first invented his pressure meter, he couldn't have imagined how far we'd take his ideas. But we think he would have liked it. Perfecto. Asimismo, queremos también aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos los jóvenes al siguiente módulo que vamos a tener nosotros sobre geolíderes, para lo cual voy a invitar al doctor Mayu Tincopa para que nos regale unas palabras breves. Gracias a todos. Qué bueno que hay varios estudiantes aquí. Mi nombre es Mayu Tincopa, soy parte del comité y también profesor de la UTEC. Quería mencionarles de que va a haber un programa de geolíderes para estudiantes que el objetivo busca, como apogeo, poder fomentar, ¿no?, todo lo que es la minería, cursos que no se ven en la universidad, pues se va a hacer el momento con profesionales bastante destacados, la mayoría peruanos con mucha experiencia en el extranjero, y creo que es un buen momento para que se enteren un poco más. Pueden tener el link probablemente en la misma web del apogeo, que pueden encontrar mucho más información. Eso quería compartir con ustedes. Gracias, que tengan una bonita charla. Bien, perfecto. Voy a dar pase también al ingeniero César para que nos hable del expositor. Muy buenas noches con todos. A nombre del IGS Perú, donde somos la Sociedad Internacional de Geosintéticos, los que no nos conocen, somos una entidad sin fines de lucro, y lo que buscamos básicamente es la difusión, el conocimiento de los geosintéticos. Esta institución, esta entidad, funciona a nivel mundial. Como directiva estamos presentando, en conjunto con el APGEO, con la Universidad de Lima, al doctor Jorge Somberg, nos acompaña esta noche. El doctor Jorge Somberg es profesor en el programa de Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Texas, en Austin. Tiene más de 35 años de experiencia, tanto en la investigación como en la práctica de las áreas de geotecnia, geosintéticos, geotecnia de vías terrestres e ingeniería geoambiental. Como parte de su experiencia académica, realiza investigaciones en las áreas de geosintéticos, suelos reforzados, estructuras de contención, depósitos de residuos peligrosos y de minería, suelos no saturados y modelo físico y numérico de sistemas geotécnicos y geoambientales. El profesor Somberg fue presidente de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, del IGS, una organización, como comentaba, sin fines de lucro, con más de 4.000 miembros en todo el mundo, del 2010 al 2014. Actualmente se desempeña como
fideicomisario de la Fundación IGS y vicepresidente del Comité Técnico de Estabilización del IGS. Es autor de más de 550 publicaciones técnicas y ha sido galardonado con tres patentes. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Geosynthetics International, Geotextiles and Geomembranes y Geoengineering. Conferenciante internacional, ha brindado conferencias magistrales alrededor del mundo. Sin más, por favor, un gran aplauso para el Dr. Sombra. Muy bien, entonces... Muy bien. Voy a comenzar sin... ¿Tengo que hacer algo para...? ¿Ya está saliendo? Muy bien. Bueno, para mí es un placer enorme tener la oportunidad de estar aquí en Lima, en Perú, un país el que he visitado varias veces, pero no he vuelto desde la pandemia. Entonces, para mí es un gran placer estar aquí. Agradezco la oportunidad de IGS Brasil y de la APGEO y de la Universidad de Lima por esta oportunidad de compartir algunas ideas que les voy a pasar a mencionar. Excelente. Entonces, esta presentación está pensada para aquellos de ustedes que se consideran geotécnicos, pero que no saben casi nada de geosintéticos. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos en esa característica aquí? ¿Cuántos sabemos bastante más de geotecnia, pero de geosintéticos muy poquito? Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, esta presentación está pensada en ese sentido. Y la idea, la tesis de esta presentación es que vamos a estar hablando de ingenio, por eso somos ingenieros, porque nos gusta ingeniar, en el diseño geotécnico cuando utilizando geosintéticos. Mis presentaciones están en inglés. Voy a intentar hablarles en español. Si me sale alguna palabra que no me salga, voy a tener alguna asistencia aquí. Pero disculpas de anticipado por eso, pero me va a ocurrir. Pero quiero decirles que mi idea es pasearlos por casi todas las áreas de la geotecnia. Y le prometí a Luis que lo voy a hacer en 1 hora. Y quiero hablarles del ingenio en el uso de geosintéticos para el diseño de presas, el ingenio en el uso de geosintéticos para el diseño de barreras resistivas, el ingenio en el uso de geosintéticos para, y estos son difíciles de entender, para el diseño de barreras no saturadas, el ingenio en el diseño de taludes infinitos, el ingenio en el diseño de protecciones hidráulicas. Y todas estas son proyectos más o menos geotécnicos, pero más enfatizando la parte ambiental o la parte hidráulica. Pero también tenemos muchos en el área mecánica. Quiero también decirles que podemos utilizar geosintéticos en proyectos de fundaciones profundas. En el diseño de puentes, rimos de puentes, estribos de puentes, en estructuras de contención, en terraplenes y finalmente en carreteras. Todas estas son proyectos geotécnicos bien clásicos y yo esencialmente los voy a llevar a diferentes partes del mundo en donde vamos a ver cómo geosintéticos han sido utilizados para enfatizar, para afrontar problemas difíciles, pero el mensaje es que son problemas geotécnicos y que son problemas en los cuales el ingenio tuvo un lugar preponderante en la solución de estos problemas. Primer lugar que los voy a llevar a Francia, al Valcross Dam. Esta es una presa de tierra. En realidad fue la primera presa de tierra que utilizó geosintéticos, en este caso en particular, como filtros. El sistema de drenaje de una presa y consecuentemente sus filtros son elementos críticos del diseño de toda presa de tierra. Entonces, el objetivo fue utilizar geotextiles como elementos de filtro
¿Y por qué? Bueno, porque los elementos clásicos de filtros son los materiales granulares, pero estos materiales granulares no se encontraban disponibles, entonces esto pasó a ser una alternativa para el uso del diseño de filtros en una estructura tan crítica cuanto una presa. Aquí tenemos una vista de la presa en construcción. En realidad fue la primera presa que utilizó geosintéticos como filtros. Fue construida en los años 70, en el año 1970, 17 metros de altura. Y lo importante de esta presa es porque, a pesar de que cuando se proyectó no sabíamos cómo proyectar filtros con geotextiles. Sin embargo, y un poquito por suerte, un poquito por ingenio, acabó satisfaciendo los criterios de proyectos actuales que tenemos para filtros, y la presa, ahora con más de 50 años, se ha comportado excelentemente desde su construcción. Aquí tenemos una vista de la presa, aquí. Esto que vemos aquí, estos son los dedos que van a ser parte del sistema de drenaje, van a llegar a este drenaje en el pie de la presa, y aquí está el borde del material de relleno con la roca. Aquí vamos a tener el colector, y aquí vamos a tener los drenos auxiliares, que todos ellos tienen que estar, no apenas llevar el agua, pero como buenos filtros tenemos que proyectarlos de tal forma que los materiales finos no salgan junto con el agua. Y eso no es trivial, no es trivial. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el diseño de filtros, pero quiero darles una idea qué tan complejo es el diseño de filtros. Porque muchas veces pensamos en filtros como un diseño estrictamente empírico, y no lo es. Es muy analítico. ¿Qué queremos hacer? Vamos a tener flujo de un material que precisa ser filtrado en un material granular. Y queremos que ese flujo, el agua pase libremente, para lo cual precisamos poros grandes en mi filtro. Pero no queremos que las partículas pasen, entonces precisamos poros chicos. Entonces, tienen que ser grandes suficiente y pequeños suficiente. Entonces, tenemos que tener una precisión muy clara de cuál va a ser el tamaño de filtro que va a ser necesario para mi material que va a ser filtrado. Voy a darles una idea de cómo se hace esto. Entonces, tenemos el material que va a ser filtrado, y es un material comparativamente fino, y yo voy a tomar un representante grande. Aquí tenemos una curva granulométrica. ¿Cuántos alumnos tenemos aquí en la sala? Muy bien. Curva granulométrica de Ingeniería Geotecnia 1. Y entonces vamos a tomar un representante grande de estos materiales granulares, el D85. El D85 es el tamaño de las partículas, de tal forma que 85% de las partículas son menores que ese tamaño. De todas las partículas, una grande, una representativa del tamaño grande. Y voy a ir a mi material de filtro. Y voy a tomar una partícula representativa de son materiales granulares, pero voy a tomar un representante de las partículas menores de este filtro. Voy a tomar el D15. Entonces, existen criterios de retención. Este es un criterio que se llama criterio de retención, para evitar que las partículas pasen junto con el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un criterio que se utiliza, que es uno de los más comunes. Que el D15 del material de filtro sea 5 veces menor que el D85 del material filtrado. ¿Qué quiere decir? Les voy a mostrar. Esencialmente, si tenemos mi filtro rojo, son partículas grandes, yo voy a tomar un representante más pequeño de estas partículas que van de mi material de filtro. ¿Por qué primero les voy a hablar del material filtrado. De las partículas filtradas voy a tomar un representante de las partículas grandes, el D85. Y del material de filtro
yo voy a tomar una de los representantes de las partículas pequeñas de mi material de filtro. Ocurre que este material de filtro, pequeño de filtro, ¿por qué utilizamos el tamaño de las partículas del filtro? En realidad lo que querríamos es el tamaño de los poros del filtro. Pero eso es muy difícil de cuantificar. Medir tamaño de partículas en suelos es fácil. Medir poros, tamaño de poros en materiales de suelos es muy difícil. Pero ocurre que las partículas más pequeñas se correlacionan con los poros pequeños y las partículas grandes se correlacionan con los poros grandes. Entonces, utilizamos un representante del filtro de partículas para que a su vez sea representante de uno de los pequeños poros. Y esencialmente lo que nos dice, y si elaboramos esto de forma hidráulica, vamos a ver que en cierta forma estamos evaluando que la conductividad hidráulica del material de filtro sea tal que evite este paso de las partículas grandes. No va a evitar el paso de todas las partículas, pero el concepto es que si se evita el paso de las partículas grandes van a evitar el paso de las partículas de tamaño medio y las partículas de tamaño medio van a evitar el paso de las partículas pequeñas y vamos a crear lo que se llama un filter cake, una torta de filtro. Una torta de filtro. Entonces, existe esa filosofía que tiene que ver con cómo se genera estas, que muchas veces los consideramos criterios estrictamente empíricos. Entonces, ocurre que el criterio de filtro después de 50 años de la presa de Valcross fue reevaluado, y porque en realidad estos métodos no existían en su momento, y hubo criterios que fueron en esta reevaluación, un reestudio de los criterios de filtro, llevaron a conocer que existen algunos criterios de filtros, inclusive granulares, que no son llevados en consideración. Y, por ejemplo, existen criterios que no son llevados en consideración en relación al espesor del filtro, que tiene que ser llevado en consideración para que un filtro funcione. Entonces, ¿cuál es el significado, cuál es la importancia de este caso histórico del uso de geosintéticos en presas? Bueno, el uso de este criterio de retención que fue desarrollado para geotextiles sirvió a su vez, y yo estoy haciendo una historia bastante larga, muy cortita, sirvió a su vez para refinar los criterios de filtro de materiales granulares. Y entonces, en las palabras de uno de los gigantes de geosintéticos, que es el doctor J.P. Giroux, lo que comenzó siendo como una transferencia de tecnología de la ingeniería geotécnica a la ingeniería de geosintéticos, ahora inclusive está revirtiéndose como una transferencia de tecnología de ingeniería de geosintéticos para ingeniería más clásica de geotécnica. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a otra estructura que es el ingenio en barreras resistivas. Como barreras resistivas, los voy a llevar acerca de donde yo vivo en Austin, Texas. A 1 hora y media está la ciudad de San Antonio, en Texas, y los voy a llevar para San Antonio. Una barrera resistiva es lo que generalmente conocemos como una barrera. Las barreras clásicas son barreras resistivas. Pero lo que les voy a mostrar es una estructura que fue construida con geomembranas expuestas. Geomembranas expuestas. Los plásticos, ¿saben cuál es el enemigo número 1 de geosintéticos e inclusive de plásticos en general? Rayos ultravioleta. 15 años atrás, o 10 años atrás, pensar en una geomembrana expuesta habría sido impensable. Pero la ingeniería de plásticos, de polímeros, ha avanzado tanto que no es que estas geomembranas van a durar para siempre, pero la vida útil de una geomembrana expuesta con los
la mezcla de polímeros apropiada puede llegar a ser muchas décadas. Entonces se utilizó una geomembrana expuesta para el cierre. Aquí en el Perú estamos con un auge de cierres de minas. En este caso es un cierre de rellenos sanitarios. ¿Y por qué? Porque el uso de esta tecnología, una geomembrana expuesta, facilitó el acoplamiento de esta solución con la generación de energías alternativas. Voy a mostrarles por qué. Esta es la geometría de un cierre clásico en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es subtítulo D. Subtítulo D es el tipo de cierre que es prescripto por las leyes, esencialmente, como siendo obligatorias para el cierre de rellenos sanitarios peligrosos o rellenos sanitarios urbanos. Y esencialmente, este tiene muchas capas, una capa de drenaje, una capa de protección, una capa de barrera, suelo y cubierta de vegetación. Y esencialmente vamos a estar reemplazando todo ese paquete de cierre con una geomembrana expuesta. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué? Bueno, el motivo fue porque utilizando esta geomembrana expuesta vamos a tener toda esta área abierta que no va a tener ningún uso final a no ser existir y cerrar el relleno sanitario. Pero la idea es que, ¿qué tal si se transforma esta área enorme en una granja solar? Entonces, existen nuevos avances en células fotovoltaicas, en las cuales el uso de adherir estas células fotovoltaicas a una geomembrana la hacen particularmente atractivo. Y son flexibles. Las geomembranas son también flexibles. Tienen que ser flexibles, porque los rellenos sanitarios se van a cambiar su tamaño a lo largo del tiempo. Entonces, pero existían desafíos. ¿Saben cuál es el desafío más grande para el diseño? Uno es durabilidad, y eso se resuelve con las formulaciones de los polímeros adecuadas. Pero la otra muy grande es mecánica. Y tenemos que diseñar estas geomembranas expuestas para las fuerzas del viento, para el viento de diseño. Eso es lo que se llama levantamiento por causa del viento. Esas son las fuerzas más extremas que las geomembranas van a estar solicitadas. Y el peso de la geomembrana no es suficiente para mantenerla en su lugar cuando venga el viento de diseño. Entonces, fueron desarrolladas técnicas o métodos de diseño para proyectar estas geomembranas expuestas. Y eventualmente fue bien sucedido. Y aquí tenemos un ejemplo piloto, el diseño del cierre, y entiendo que también es lo mismo en el cierre de presas de relave. El concepto tiene que ser aprobado mucho antes que el cierre actual ocurra. Entonces, fue la planta piloto, el piloto de ese cierre, en el cual se colocaron las células fotovoltaicas en la geomembrana expuesta, y esencialmente fue instalado muy rápidamente. Y la idea es que estos paneles, esta generación de energía alternativa, se integra muy bien con otras formas de energía alternativa que son también posibles de generar en residuos urbanos cerrados. Entonces aquí tenemos una vista del plan piloto para el cierre de este relleno sanitario, el Tessman Road Landfill. Entonces aquí está el tipo de geomembrana que fue utilizado. Son geomembranas reforzadas, porque esencialmente las geomembranas comunes precisamos una cierta resistencia. Funcionan no apenas como barrera, pero tienen que funcionar también como refuerzo.
Y bueno, ¿cuál es la importancia de este caso histórico? Bueno, diseños con geomembranas expuestas fueron particularmente apropiadas para lo que se llama, existe toda una demostración que estas geomembranas alternativas, porque existe la ley dice, y yo les mostré bien al principio, cuáles son las diferentes capas que el cierre tiene que tener. Hubo todo un proceso de demostración para demostrar que desde el punto de vista hidráulico, de erosión y de estabilidad, estas geomembranas, este cierre alternativo se comportaba igual o mejor que el cierre prescriptivo que la ley establece. Entonces, con una cuota de otro gigante del área de geosintéticos, el profesor Körner, lo que ha sido en algún momento un diseño imposible, en muchos casos el uso de geosintéticos lo ha facilitado para que se torne posible. Muy bien, los voy a llevar a otro lugar, también dentro de los Estados Unidos, en otro tipo de cierre. Pero este tipo de cierre, el anterior era un diseño no convencional, pero no dejaba de ser lo que entendemos como una barrera que impide el paso del agua. Esto va a ser diferente. Lo voy a llamar para el Rocky Mountain Arsenal. El sitio se llama el arsenal de las montañas rocosas. Esta es un área muy grande. Que está cerca de Denver, en Colorado. ¿Algunos de ustedes han viajado para Denver? ¿Sí? Muy bien. Cuando viajas para Denver, llegas al aeropuerto y comienzas a dirigir. ¿Qué hay alrededor del aeropuerto? Diriges. Montañas, pero esencialmente no hay, yo diría, nada. Diriges y no hay nada. Bueno, en realidad hay, pero lo que estás manejando es en el área vecina al Rocky Mountain Arsenal. ¿Por qué fueron utilizados geosintéticos? Para hacer el proyecto de un cierre muy contraintuitivo, que es un cierre con barreras capilares. Denver es un área semiárida. Entonces, ¿por qué? Para cerrar un área contaminada, altamente contaminada, y en realidad hoy si vuelves para Denver y estás manejando vas a ver que tienes acceso. Y hoy en día esto pasó a ser, en principio lo llaman el refugio de animales salvajes urbano mayor del mundo. Existen muchos refugios de animales salvajes, pero este es urbano, está en el medio de la ciudad. Aquí tenemos una vista de Denver. Este aquí es el aeropuerto de Denver. Y este aquí es esta área verde, es el área del Rocky Mountain Arsenal. Esta tiene 27 millas cuadradas, en el orden de 69 kilómetros cuadrados. Una de estas millas cuadradas es lo que en algún momento se consideró que fue la milla cuadrada más contaminada del planeta. En esta milla cuadrada es donde fueron producidas las armas químicas, y esto pasó a estar en operación meses después de Pearl Harbor, y en donde fueron producidas armas químicas. Después de la guerra ya estaba contaminado, entonces pasó a ser utilizado por la industria petroquímica, la industria de insecticidas, entonces pasó a ser un área altamente contaminada. Inclusive durante el proceso de restauración, aquí estamos viendo algunas de las bombas de gas sarín que fueron encontradas, inclusive casi intactas, durante el periodo de cierre de esta área. Aquí no voy a entrar en los detalles, pero estos fueron muchos proyectos en uno,
inclusive muchos proyectos de residuos urbanos peligrosos, pero no podían salir del área. Entonces estos aquí, por ejemplo, son residuos urbanos peligrosos, con muchas capas de geosintéticos y barreras bastante elaborados. Pero quedaron muchas áreas en las cuales todo el residuo se concentró en estas áreas, en estos rellenos sanitarios, pero en los suelos de los cuales estos se sacaban, se mantenían contaminados. Entonces, todas estas áreas tenían que ser cubiertas también porque el subsuelo estaba contaminado. Entonces, ahí es donde vino el concepto de sistemas evapotranspirativos de cierre. No sé si ya alguno ha escuchado qué son un sistema evapotranspirativo de cierre. El sistema evapotranspirativo de cierre es en una de esas un poquito contrario a lo que hemos visto como una barrera. Un sistema evapotranspirativo de cierre, vamos a hacer uso de conceptos de flujo en medios no saturados. Y les adelanto que flujo, el agua, para aquellos de ustedes que están en la universidad, en ingeniería geotécnica les decimos que la conductividad hidráulica de suelos es una constante. Es verdad solamente, pero solamente si estamos sobre condiciones saturadas. Cuando estamos en condiciones no saturadas, el agua también se mueve, el agua también obedece la ley de Darcy, pero la conductividad hidráulica de una grava pasa a ser mucho menor que la conductividad hidráulica de una arcilla. Esto es lo que llamamos barreras capilares. Cuando el agua se mueve por capilaridad sobre condiciones no saturadas, los materiales muy porosos, como las gravas o como los geotextiles, pasan a ser las barreras, no son más los elementos de drenaje. ¿Por qué les explico eso? Porque el concepto que se utilizó aquí es un concepto de medios no saturados, que esencialmente dice lo siguiente: si estamos en un medio, y esta área tenía que ser vegetada, porque va a ser un área libre en donde los animales, no las personas, pero los animales van a estar libres. La idea de cómo funcionan estas barreras no saturadas no es el concepto que el agua llega y se transforma inmediatamente en aguas superficiales. El agua llega y se infiltra en el sistema de cobertura y avanza. Entonces aquí tenemos en el eje horizontal contenido de humedad, en el eje vertical profundidad. Cuando llega la lluvia, esencialmente tenemos un frente de infiltración que va avanzando en el sistema de cierre. Y la idea es que este sistema avanza. Si este sistema continúa avanzando hasta donde está el residuo, el sistema falló. Pero se tiene que entender muy bien el sistema y se tiene que modelar muy bien y se tiene que analizar muy bien, porque la idea es que esto sirve para áreas semi-áridas, en donde va a llover, pero existe un periodo seco bien importante. Porque el agua avanza, pero cuando el agua avanza, después, antes de que el agua llegue hasta el residuo, ya vino el periodo de seca, y entonces un frente de seca, de avance, hace retroceder esta agua. Entonces tenemos todo un juego de agua en el cual está siendo, pueden pensar con un sistema de evapotranspirativo de cierre como un sistema de almacenamiento de agua, más que una barrera. Se almacena durante el periodo de lluvia y se devuelve a la atmósfera como evapotranspiración durante el periodo de seca. Pero existe un problema que no era adecuado. Existía mucha lluvia para que el agua se satisfaga el criterio de que el agua no avance. Entonces se precisaba una ayuda adicional. Y la ayuda adicional fue una barrera capilar. Esencialmente, la forma en que esto va a funcionar es que el agua va a avanzar, pero vamos a tener, en vez de tener un sistema evapotranspirativo de almacenamiento y los residuos, vamos a tener un material granular.
un material granular poroso. Pueden ser gravas o pueden ser geotextiles. Los geotextiles son textiles en los cuales tenemos la oportunidad de diseñar cuál va a ser la estructura de poros de ese tejido. Entonces, aquí tenemos el agua avanzando durante el periodo de lluvias y el agua llega a tocar el fondo, pero se va a acumular encima de esta barrera capilar. Es peligroso si llega a la saturación. Si llega a la saturación, el agua va a drenar. Y ahí está el secreto de un buen diseño. Puede acumularse, pero sin llegar a tener lo que se llama una presión de poros de breakthrough, de avance. Y eso es lo que ocurre en este diseño. Entonces, el juego de almacenamiento, cuando tenemos una barrera capilar, el juego de almacenamiento de agua durante el periodo de lluvia y de retorno a la atmósfera durante el periodo de seca, tiene más oportunidades, le damos más oportunidades al sistema de cierre para que almacene más agua. Y esto se hace con una barrera capilar. Pero ocurre que esta barrera capilar acabó siendo una barrera de geosintético. Y aquí tenemos la barrera capilar, que esencialmente fue una barrera de geotextil con el tamaño de poros adecuados para crear esta barrera capilar. Aquí tenemos una vista de la construcción de este sistema. Podemos cambiarle el color. Le cambiaron el color. La idea es que sea un color medio gritante, de tal forma que si 500 años para el frente alguien comienza a excavar y ve que hay algo rojo, diga, no puedo seguir excavando. Esa fue más o menos la idea. Pero eventualmente esta área fue construida, fue habilitada al público. No pueden llegar exactamente a esta área, pero pueden llegar, inclusive pueden visitar. Se reintroducieron los bisones que habían sido extinguidos de Colorado, se reintroducieron. Entonces la próxima vez que viajen para Denver, camino del aeropuerto a camino para la ciudad, pueden pasar por este refugio de animales salvajes, wildlife, silvestres, animales silvestres, inclusive bisones, inclusive el águila dorada también se encuentra en este refugio urbano. Al final, al fondo, vemos el skyline de la ciudad de Denver. Muy bien. Aquí está. Esta es la bienvenida al refugio urbano. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la importancia del diseño? Bueno, esta barrera capilar, que en algunos casos fue considerado como un sistema opcional, pasó a ser un sistema necesario para el buen proyecto de este sistema de cierre. Y esencialmente esto llevó a muchos estudios que facilitaron, a pesar de ser un estudio alternativo, pasó a ser el estudio preferido de la agencia reguladora para protección ambiental. Muy bien, caso 4. Vamos a hablar, también yo trabajé bastante en el diseño de cierres. Entonces, por eso muchos de los ejemplos que yo estoy trayendo son proyectos de cierre. Yo sé que aquí son muy importantes los cierres de presas de relave. Yo trabajo mucho en cierres de residuos contaminados. Entonces los voy a traer a otro cierre. En este caso, que para mantener estabilidad fue necesario diseñar un talud infinito. Y este es el proyecto que se llama OII, un Superfund Site. En California, cerca de Los Ángeles. ¿Y qué lo hace especial a este diseño? El hecho de que geomallas son refuerzos con aberturas que interactúan muy bien con el suelo,
transfieren la carga del suelo. Pero estas geomallas fueron ancladas, siempre estas geomallas precisan una porción, que es lo que vamos a llamar de la longitud de anclaje, de arrancamiento o anclaje. La longitud de anclaje. Esta longitud de anclaje de estos refuerzos fue construida directamente en el residuo. Y esto fue lo que lo hizo especial. ¿Por qué? Porque estábamos en California y estábamos hablando de un cierre de unos taludes extremadamente empinados y largos. Y el principal problema, estamos en California, entonces no apenas tenía que ser estable desde el punto de vista estático, pero también estable desde el punto de vista sísmico, que también es un problemita que tenemos en el Perú. Muy bien, aquí tenemos una vista del OII Superfund Site. Estamos ahora en Los Ángeles. Sí, esta es lo que se llama la Pomona Highway, la carretera 70. Si ustedes van por la Pomona Highway, van a ver un montón de montañas. Ninguna de esas son montañas de verdad. Todas esas son rellenos sanitarios cerrados. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Pomona Highway había muchas canteras. Entonces es un lugar muy práctico para construir un relleno sanitario, es llenar un hueco, generalmente son las canteras, y después las canteras se llegan se colmatan, bueno, no se colmatan, se llegan al nivel de la superficie y se continúa yendo para arriba. Entonces, lo que pasó siendo un hueco acaba siendo una montaña. En este caso en particular fue muy particular, yo diría que los taludes aquí son muy empinados, porque no sé si notan esto de aquí, esta parte de aquí, es que este relleno llegaba hasta este otro lado. Y en los años, creo que fue en los años 50, 1950, iban a construir esta Pomona Highway. Entonces, el relleno sanitario estaba en el medio. Bueno, excavaron el relleno sanitario y quedaron esos taludes bien empinados. Muy bien, entonces este es un relleno sanitario antiguo, desactivado, pero en el corazón de la ciudad. Aquí podemos ver el área metropolitana de Los Ángeles. Pero el clima es también semiárido y los estoy llevando unos 25 años atrás, en los años 2000. ¿Se acuerdan que hablamos de geomembranas expuestas? Bueno, lo que ven aquí es un programa piloto de geomembranas expuestas, porque un aspecto bueno de las geomembranas expuestas es que van a ser estables. El relleno sanitario que está aquí abajo es fuerte, la resistencia es alta. El problema, que no se sabía en aquel entonces, pero se evaluó y acaba siendo bastante elevada, el problema era generalmente la interfase entre este relleno sanitario, material de relleno, y lo que va a ser el sistema de cierre. Entonces el problema era que este sistema de cierre se deslice y llegue a la Pomona Highway. En mi opinión, este habría sido un proyecto excelente técnicamente, pero a los vecinos no les gustó. Decían que iba a estar un capote cerrado al lado de la casa. Entonces no era lo que preferían y acabaron prefiriendo, y tuvieron mucho a decir, un sistema vegetado. Pero si estamos con un sistema vegetado, este sistema, este veneer, este talud infinito, tiene que ser estabilizado. Y para que sea estabilizado, fueron utilizados geomallas, pero esta interfase entre el sistema de cierre y el material de relleno es esencialmente donde se va a generar la superficie potencial de falla. Entonces estamos forzando la superficie potencial de falla en pasar por ese lado. Entonces esencialmente sabemos exactamente cuál tiene que ser el área de empotramiento de mis refuerzos. Entonces esta es
finalmente el diseño, esto fue adoptado, fue construido, fue demostrado que es estable y hasta desde los años 2000 ha estado funcionando adecuadamente. Entonces, aquí tenemos una vista del OII Superfund Site que puede verse desde desde una fotografía aérea llegando a Los Ángeles. Pero estos taludes son taludes reforzados con geomallas ancladas en el relleno sanitario. Entonces, ¿cuál es la significancia? La importancia. Bueno, refuerzos de taludes infinitos, hay varias formas de hacerlos, pero el más convencional es anclar el refuerzo en la cresta del talud. En este caso no era posible. No era posible porque la resistencia a la tracción que sería necesaria es tan alta que los refuerzos que existen en el mercado no serían adecuados. Y esto ha demostrado que comportarse adecuadamente desde su construcción. 5. El último proyecto hidráulico, los voy a traer al Perú, a la mina de Las Bambas, en donde el problema era que muy rápidamente era necesario transmitir agua desde un local, agua no contaminada, desde un local al otro. Entonces, ¿cómo fue construido? Fue construida con otro tipo de geosintéticos que llamamos geoceldas, en los cuales se utilizó concreto como material de relleno. Ya les voy a mostrar bien cómo funcionan estas geoceldas. ¿Y por qué se utilizó? Porque esto ofrece la oportunidad de ofrecer una rápida construcción en una topografía muy difícil. Aquí tenemos, esta es el tailings dam, esta es la presa de Relaves, y la idea era, aquí está el área de operaciones, y aquí tenemos el reservatorio de agua, y la idea era, muchas veces como parte de las operaciones es necesario llevar el agua a otro lado. Era necesario llevar el agua de este local a este local. Era necesario construir un canal comunicando estos dos reservatorios. Entonces, era el agua de aquí para aquí. Entonces, ¿cómo acabó siendo construido? Con un canal que clásicamente habría sido hecho con concreto armado, pero habría sido muy rígido, habría precisado juntas, y una forma alternativa de hacerlo es utilizando geoceldas rellenas con concreto. Lo que esto hace, y esto es una cuestión de análisis de fuga, es mucho mejor si el concreto tiene una cierta deformación volumétrica cuando se reseca, cuando se cura. Pero esa deformación volumétrica, desde el punto de vista hidráulica, es mucho mejor tener un montón de fisuras muy pequeñitas que en vez de tener todas esas fisuras concentradas en una única fisura muy grande. Ocurre que la pérdida es proporcional al cubo del espesor de esa fisura. Ya les voy a mostrar cómo funcionan estas geoceldas, pero esencialmente la idea es que se coloca en un panel, como si fuera un panel de abejas, y va a permitir que las deformaciones volumétricas del hormigón no es que no van a ocurrir, van a ocurrir, pero se van a desarrollar de una forma muy controlada y que va a ser mucho más apropiada para un canal que esté sellado con hormigón. Existía otro problema. El otro problema es que los taludes, como estamos en una topografía muy difícil, era necesario hacer
no se podían hacer taludes laterales suaves. Y hacer esta parte del canal de las paredes laterales habría sido muy, muy difícil, inclusive con geoceldas. Entonces, lo que se hizo fue una combinación de geomallas en las cuales se colocaban las geoceldas, y estas geomallas se anclaban en las paredes laterales, de tal forma que el hecho de tener estas paredes tan empinadas, los taludes tan empinados, no impidan el uso de la geocelda. Aquí tenemos una vista de, estos son las geoceldas, para aquellos que no los conocen, esencialmente tenemos de diferentes tamaños, pero la idea es que estos van a ser rellenadas con hormigón. Y aquí tenemos una vista de la combinación geocelda-geomalla, que permitió, lo más importante era, permitía anclar esta geomalla en las crestas de estas paredes y permitir que se utilicen geoceldas también en las paredes semiverticales de este canal. ¿Cómo se coloca el hormigón? El hormigón no es simple ponerlos en paredes verticales, entonces también fue muy ingenioso cómo se llenaban en las paredes verticales. En la parte de fondo es más convencional. Las paredes verticales fue particularmente difícil e ingenioso llegar a métodos constructivos que permitan el relleno de las paredes semiverticales con el hormigón. Entonces, ¿cuál es la importancia de este diseño ingenioso de los canales en la mina de Las Bambas? Bueno, el uso de geoceldas con relleno de hormigón pasó a ser particularmente apropiado para este estudio y permitió una construcción muy rápida en un terreno muy escarpado y varios elementos que fueron muy ingeniosos, incluyendo el mero uso de geoceldas con relleno de concreto, pero en particular cómo conseguir que esto también pueda ser utilizado en las paredes semiverticales de estos canales. 6. Vamos a ir a la parte más mecánica de la geotecnia. Ya los pasé por varios aspectos ambientales e hidráulicos de la geotecnia. Vamos a entrar en las partes del mecánico. Un área en el cual es difícil de pensar el uso de geosintéticos es en fundaciones profundas. En fundaciones profundas, ¿por qué geosintéticos? Bueno, vamos a ver eso. Les voy a mostrar el caso Kinsehir, el caso de la presa de Kinsehir en Turquía. El terraplén de Kinsehir en Turquía. En este caso en particular, el diseño sísmico también era particularmente importante. Pero ocurre que cuando tenemos que tener un terraplén en un área de suelos muy blandos, una de las soluciones clásicas es el uso de columnas de piedra, columnas de grava. Ocurre que si la resistencia no drenada al corte del material de fundación es extremadamente baja, aquellos de ustedes que están familiarizados con columnas de grava, la grava se pierde. No se puede construir. Precisamos un cierto confinamiento para poder construir las columnas de grava. Entonces, la técnica que estoy mostrando aquí se utiliza cuando las columnas de grava, la resistencia no drenada del suelo es tan baja que es imposible inclusive utilizar columnas de grava. Porque los suelos extremadamente blandos y un problema de estabilidad sísmica también. Aquí tenemos el terraplén. La idea era conectar estos dos puntos a través de un área halagada. En realidad, la construcción tuvo que ser hecha abajo de unos 7 metros de agua.
en suelos extremadamente blandos, tuvo que ser hecha en balsas. Y estábamos hablando de un diseño con una aceleración de diseño de 40% de la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos el ejemplo de una columna encamisada. La idea es que es una columna de grava, pero es confinada. El confinamiento no apenas permite que el material no se pierda, pero si se compacta esta grava, se generan tensiones de Hooke, circunferenciales, y estas tensiones confinan una grava. Una grava es un material muy bueno de fundación, si y solo si está confinado. Si no está confinado, la grava no sirve. Entonces, esto no apenas permitió el uso de la grava, pero también permitió que esta grava se mantenga confinada. Entonces, aquí tenemos una vista de la construcción que precisó ser hecha en balsas y fueron abajo de 7 a 10 metros por debajo del agua. Estamos hablando de 12.000 columnas de grava que son la fundación de este terraplén que acabó siendo construido. Y fueron con una profundidad, una vez que abajo de los 7 metros de agua, eran con una profundidad de unos 18 metros dentro de del material blando. Entonces, ¿cuál es la importancia de este diseño ingenioso? Bueno, que inclusive consiguió primero, pudo ser hecho. Fue muy difícil inclusive identificar alternativas viables. Muchas veces tenemos muchas alternativas y vemos cuál es la mejor, cuál es la más factible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desempeño. Pero en estos casos no se sabía muy bien cuál era una solución factible, inclusive en un área que es incomún de pensar el uso de geosintéticos, que es fundaciones profundas. Muy bien, vamos a continuar con proyectos mecánicos y los voy a llevar a puentes. En este caso vamos a estar hablando del puente cerca de Denver, en el área que se llama Founders Meadows. Este puente cerca de Denver se caracteriza por ser un puente, un estribo, ¿lo llamamos estribo? Un estribo de puente reforzado, que hay muchos reforzados, pero creo que en español lo llamamos autoportantes. Autoportantes. ¿Qué es eso? Ya les voy a explicar qué es un estribo de puente autoportante. Estribos reforzados con suelos reforzados hay muchos. Yo diría que son extremadamente comunes. Yo vi solamente dirigiendo aquí en Lima que hay muchos. Lo que lo hace diferente es que sea autoportante. ¿Por qué? El principal interés de la agencia, que era el Departamento de Transporte de Colorado, era acelerar la construcción, que sea más rápida, y minimizar el problema que es mucho mayor de lo que yo nunca pensé, que es lo que se llama el salto al comienzo del puente. Cuando estamos manejando, llegamos al puente, saltito cuando entramos al puente, salto cuando salimos del puente. ¿Por qué? Porque generalmente, más común que no, la carretera de aproximación está fundada en la superficie y el puente, la carga del puente, se transmite con fundaciones profundas. Entonces, aquí tenemos una vista, fue construida en 1998, más de 25 años atrás. Y la idea es que aquí tenemos los estribos y ha funcionado extremadamente bien desde que fue construida. Llevó a disminución de costos, aumento disminución del periodo de construcción y, les voy a mostrar al final, no se ha conseguido en estos últimos 25 años tener ningún problema con el salto al inicio del puente. Vamos a hablar de terminología. Este es un muro reforzado. Este es un muro reforzado con geosintéticos.
Entonces, podemos utilizar este muro en muchos proyectos de desarrollo urbanos. Vamos a tener muros. Estos muros, hay muchas metodologías para hacer muros y una de ellas son muros reforzados con geosintéticos. Este es un muro que es utilizado como un arrimo de puente, estribo de puente. No, todavía no estamos en el estribo verdadero. En este caso es lo que vamos a ver cuando paseamos por Lima. Muchos de los estribos de puente son muros reforzados. Los diseñamos como muros reforzados. Pero la carga del puente pasa, la carretera de aproximación está fundada en la superficie. Pero la carga del puente es una fundación profunda que llega hasta las rocas generalmente. Este es el proyecto más clásico de un estribo del puente. Y lo vemos, o sea, se utiliza muchísimo suelo reforzado en estribos de puente. La gran diferencia es que en esta nueva tecnología que desde aquel entonces ha aumentado muchísimo, en vez de tener esta fundación profunda para sostener la carga del puente, tenemos el muro para sostener no apenas la carretera de aproximación, pero también la carga del puente. ¿Qué es lo que hace? ¿Vamos a tener asentamientos? Claro, vamos a tener asentamientos. Pero el problema no son los asentamientos. El problema son los asentamientos diferenciales. Cuando tenemos que el puente se asienta 1 centímetro y la carretera se asienta 5. Ahí que tenemos el problema. El problema son los asentamientos diferenciales, no son los asentamientos en sí. Generalmente vamos a querer calcularlos y vamos a llevarlos en cuenta, pero el problema estructural son los asentamientos diferenciales. Y lo que esto hace es que los asentamientos, esto no es solamente un muro reforzado, no es más un muro reforzado, hay que diseñarlo diferente, porque este es un muro reforzado, pero es también una fundación reforzada. Entonces vamos a tener que diseñarlo de una forma un poco diferente, pero este fue el ingenio de cómo conseguir diseñar esta estructura diferente con las herramientas de diseño que se tenían en aquel entonces. Esto es lo que se llama, algunos lo llaman muro verdadero, a mí no me gusta ese nombre. Yo lo llamo un muro, un estribo de puente reforzado autoportante. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos esto fue en el 2023, inclusive más recientemente con Google Earth, se pueden visitar y van a ver que estos estribos están tan nuevitos o parecen tan nuevitos casi como lo que eran inmediatamente después de la construcción 25 años atrás. Entonces, ¿cuál es la importancia de este diseño? Bueno, hemos visto que existen formas alternativas. En realidad este fue el primer puente estribo autoportante. No fue el primero en los Estados Unidos, fue el primero en una carretera federal. Que fue construido y se ha comportado excelentemente bien. Fue monitorado por muchos años, pero no por 25 años. Pero por 25 años de una forma visual, el comportamiento ha sido excelente y lo más fácil de ver es que no se ha desarrollado asentamientos diferenciales, que es lo que llamamos salto al inicio del puente. Muy bien. Número 8. Casi estamos llegando. Número 8. Vamos a hablar de muros. Muros. Los voy a llevar a la India, al aeropuerto de Sikkim, esto es en los Himalayas indios. ¿Y por qué los voy a llevar allí? Porque esto fue un muro reforzado con geomallas que tiene 74 metros de altura. 74 metros de altura. Es inmenso. Según lo que yo entiendo, este es el muro reforzado más alto del mundo. No sé, yo nunca vi ninguno más alto que este. Y es en un área sísmica. Y es en un área en donde, a pesar que hay muchas rocas, las rocas no satisfacen los criterios que, por lo menos en Estados Unidos, consideraríamos como
material de relleno oficial. Aquí tenemos una vista, entonces aquí está con materiales con una resistencia a la tracción altísima, muy alta, pero posible de ser construido. Consideraciones sísmicas y el material disponible, porque está en una región muy aislada, era muy difícil importar material, tenía que utilizarse el material local. Aquí tenemos una vista de esta estructura, que es lo que se llamaría una estructura híbrida. En una parte muro reforzado, otra parte talud reforzado. Entonces, pero lo que vemos aquí son 3 terrazas de esta estructura. Lo que no vemos aquí, porque es muy difícil sacarle una fotografía a este monstruo tan enorme, son 2 terrazas adicionales que están por abajo del puente, de esta área de vista. Y lo que también no les comenté es que esta es una fotografía que fue sacada durante la construcción. Están faltando 3 terrazas adicionales para llegar a la pista, a la extensión de la pista de aterrizaje de los aviones del aeropuerto de Sikkim. Entonces, esta es una estructura única, muy importante, que sufrió, inclusive poco después de la construcción, un terremoto con una aceleración de la gravedad bastante importante, y no hubo ningún señal de daño. Aquí tenemos otra vista de esta estructura, una vista de la pista de aterrizaje que acaba en el área creada por esta estructura de contención. Entonces, ¿cuál es la importancia de este sistema? Bueno, la estructura posiblemente constituye el muro reforzado más alto que existe. Ha sufrido un terremoto, aquí está, una magnitud 6.8, no es un juego, y sin problemas de desempeño. Y llegamos a nuestro caso número 9, que es la ingenuidad en el diseño de terraplenes reforzados. En este caso en particular los voy a llevar a los Estados Unidos en la Foresta Nacional de Idaho. En realidad es una pista de esquí. ¿Qué es característico de esta estructura? Que va a ser reforzada, un talud reforzado. Pero lo que lo hace especial es que estas inclusiones que fueron refuerzos funcionan no apenas como refuerzo, pero funcionan también como drenos internos. ¿Por qué? Porque el sistema de drenaje no es que era no era un material fino, pero era, de nuevo, un material que no habría pasado las especificaciones de ser un material granular con el porcentaje de finos tan bajo que es requerido en los Estados Unidos. Entonces fueron relajados los requisitos del porcentaje de finos. Aquí tenemos una vista. El problema de este talud reforzado era que durante el periodo de deshielo existía un caudal bastante importante que venía de la roca. Este era aquí teníamos, era el perfil inicial, y esencialmente fue construida una carretera que era de 2 carriles para hacer una carretera de 4 carriles en el misma área, ¿cómo se dice? Right of way. El mismo derecho de vía. Habría sido posible proyectar un sistema de drenaje bastante sofisticado al final, pero se decidió que era adecuado utilizar lo que se llaman geotextiles con función dupla, que van a funcionar no apenas como refuerzo, pero también como drenos internos. Aquí tenemos, durante la construcción, un talud reforzado con geotextiles. No es de los más lindos, No es de los más lindos.
Y aquí estamos las pistas de esquí, así que son muy, muy visibles. Pero la idea es que no les voy a mostrar después, pero esto es cubierto con un manto de control de erosión, vegetado, y hoy en día no hay mucha distinción entre este talud vegetado y un talud natural vegetado. Y la característica es que estos refuerzos no apenas sirven como refuerzo, pero permiten el drenaje interno durante el periodo de deshielo. Entonces, pequeñas deformaciones, que es lo que le hacen significativos, que muy pequeñas deformaciones, el talud fue monitorado durante mucho tiempo. Estamos hablando de unas deformaciones en el orden de 0.4%, muy poquito, muy, muy poquito. Funcionando muy bien, a pesar de estar también siendo, permitiendo el paso del agua. Último caso. Carreteras. Yo los voy a llevar a Texas. En Texas un problema serio que tenemos es la presencia de arcillas expansivas. Estudié un poquito la geografía del Perú y es un problema que tenemos en Piura. Yo los voy a llevar a Milam County, en el área más rural de Texas, que fueron utilizados geomallas para evitar los problemas de falla. La falla de un pavimento no es una falla por colapso, es una falla por servicibilidad. Entonces, para evitar esta falla por servicibilidad, fueron utilizadas geomallas que dieron ductilidad al paquete estructural. ¿Por qué? Para mejorar el problema asociado con la presencia de arcillas expansivas. El motivo del problema de las arcillas expansivas es que si esta es una carretera que está sobre arcillas expansivas, durante el periodo de sequía, las hombreras son las que aumentan. Arcillas expansivas van a cambiar de volumen, van a aumentar el volumen cuando se humedecen, van a disminuir volumen cuando se resecan. Las hombreras aumentan de volumen y se resecan muy rápidamente. Con la lluvia aumentan de volumen, con la sequía se asientan. Y durante el periodo de sequía, estamos hablando de un problema de flexión. Este pavimento que no fue diseñado a la flexión, se flexa. Vamos a tener grietas longitudinales. Durante el periodo de lluvia, estas hombreras van a levantarse, inclusive las grietas van a disminuir su espesor, pero ya existen. Entonces ya le dimos lugar al paso del agua. Esto fueron hechos varios trechos en los cuales fue evaluado el comportamiento de tres trechos. El trecho número 1 era un trecho la sección número 2 era una sección de control, un paquete estructural sin geomalla. La sección número 3 era una sección con geomalla. Había una sección número 1, que le voy a mostrar también, pero no apenas tenía geomalla, pero tenía un espesor de la base menor que la sección de control. Entonces vamos a la sección número 1. Reforzada. No hay grietas longitudinales. Sección de control. Mismo tráfico, mismas condiciones climáticas, aproximadamente los mismos suelos, mismas condiciones de drenaje. Con geosintéticos no tiene estas grietas longitudinales. Sin geosintéticos tenemos la aparición de estas grietas longitudinales. Sección número 2, sin grietas longitudinales. Este es uno de los muchos ejemplos en los cuales los geosintéticos fueron capaces de minimizar los problemas asociados con las variaciones volumétricas, que son cargas para las cuales los proyectistas de carreteras no estamos acostumbrados a diseñar. Sabemos proyectar contra cargas de tráfico, no sabemos proyectar contra estos que muchos lo llaman cargas ambientales.
¿Por qué es importante? Porque las evidencias han mostrado que este refuerzo de la capa de base evita los problemas asociados con la presencia de arcillas expansivas. Y esto ya utilizamos este tipo de tecnología, pero para aumentar la vida útil de la carretera o para disminuir el espesor necesario para una vida útil. Este es un tercer uso de geosintéticos, que en este caso en particular minimizar problemas asociados con la presencia de arcillas expansivas. Muy bien, entonces fue un paseo de 10 casos históricos en los cuales vimos que geosintéticos como geotécnicos que somos, los podemos utilizar en presas de tierra, por ejemplo, como sistemas de filtro. En barreras resistivas, como por ejemplo geomembranas para facilitar el uso de generación de energía alternativa. En barreras no saturadas, que son más incomunes, para generar una barrera capilar. En taludes infinitos muy largos, no son infinitos, pero muy largos, veneers muy largos, que son anclados en residuo. Para protección hidráulica, utilizando geoceldas en canales de una topografía muy difícil. Geoceldas con relleno de concreto. Lo podemos utilizar en fundaciones, en suelos con una resistencia no drenada tan baja que columnas de grava no serían posibles. Lo podemos utilizar como muros, inclusive el muro más alto, por lo menos que yo conozco. En terraplenes, en donde las condiciones de drenaje son tan importantes como las condiciones de estabilización, y utilizando la misma inclusión como drenaje y como refuerzo. Y finalmente en carreteras, en condiciones de cargas inusuales, como son lo que llamamos aquí cargas ambientales. Al final, a pesar de que geosintéticos, yo diría que son una herramienta bien establecida en el portafolio de herramientas que como ingenieros geotécnicos tenemos, yo diría que ellos continúan siendo una fuente de innovación, quizás porque con el uso de geosintéticos tenemos la oportunidad de aprimorar el valor de las propiedades que precisamos específicamente para nuestro diseño. En el caso de suelos, muchas veces vamos a tener que usar el suelo con las propiedades que tenemos disponibles. No tenemos tanta elección como tenemos en este caso de geosintéticos, en el cual podemos utilizar el tamaño de poros que precisamos, o la resistencia a la tracción que precisamos, o la rigidez que precisamos. Con eso, muchas gracias. Bien, no sé si alguien de los presentes tenga alguna pregunta, alguna consulta. Adelante. Sí, por favor. Es una pregunta que es muy importante porque yo diría que tenemos software, pero lo más importante es que tenemos métodos de diseño. Como precisamos métodos de diseño que van a idealizar nuestro problema y vamos a intentar resolver, por ejemplo, la estabilidad o el flujo o el drenaje o el filtro que se precisa para resolver el problema. Entonces sí, existen muchos métodos de diseño para las diferentes aplicaciones, muchos de ellos con software. Como profesor que yo soy, mi intención, software son una herramienta del método de diseño que tenemos, pero yo diría que lo más importante es que existen los métodos de diseño para utilizar ingeniería
Y algunos de estos métodos de diseño tienen como ayuda también programas que han sido desarrollados, desde razonablemente simples que pueden ser resueltos con una planilla de cálculos, hasta bastante sofisticados que utilizan muchos de las herramientas nuevas como AI o elementos finitos o IA, o elementos finitos o desde bastante sofisticados hasta razonablemente simples. Y en términos de ensayos de laboratorio, yo diría que es una de las áreas que se ha desarrollado extremadamente bien. Existe, por lo menos en ASTM, existe todo un comité que se dedica exclusivamente a desarrollar los ensayos y estandarizar los ensayos que son necesarios para caracterizar los problemas mecánicos y los problemas hidráulicos que se tienen. Lo más importante y el mensaje más importante es que estos geosintéticos se diseñan. No es que se utilizan porque alguien los utilizó y funcionan. No es que necesariamente van a funcionar porque ya fueron utilizados. Van a funcionar si los proyectamos bien y para eso precisamos las propiedades que nos dan los ensayos de laboratorio y los métodos de diseño para satisfacer los diferentes criterios de proyecto. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Específicamente de alguno de los temas que hemos tratado. Sí. El punto número 9, ¿cuál fue el geosintético utilizado para el refuerzo? El geosintético utilizado para refuerzo fue en aquel momento se lo llamaba de un geotextil no tejido reforzado, que era un geotextil que tenía una conductividad hidráulica razonablemente alta, una transmisividad, no precisa ser enorme, que fue proyectada, y una resistencia a la tracción adecuada para este proyecto. No era un muro, era un talud, entonces los niveles de tensiones no eran tan altos como para un muro, pero el producto fue un geotextil no tejido reforzado. ¿Alguna otra pregunta? De los alumnos. ¿Qué fue diferente de lo que ven en los cursos en relación a lo que hemos visto hoy? Profesor, muy bien. Yo tengo una consulta. Sí, claro. Es, con respecto a la parte de los cierres. Bueno, yo trabajo mucho en cierre minero y hay mucha esa disyuntiva de poder usar una alternativa que sí nos pueda justamente minimizar el riesgo de la contaminación, ¿no? Por las lluvias. El Perú siendo un país muy diferenciador en el clima, y más que hay impacto climático y todo lo demás, según su experiencia, ¿cuál sería una alternativa en donde yo tenga climas desde noviembre hasta marzo de puras lluvias fuertes, ¿ya? Y después de abril hasta noviembre periodos secos, ¿no? Donde la lluvia es insignificante? Es algo que sí me gustaría, según tu experiencia y también que nos ha mostrado, bien, si tuviera alguna. Yo diría que existen, a diferencia de rellenos sanitarios o rellenos sanitarios peligrosos, en los cuales infiltración estamos hablando de contaminación muy seria, va a depender un poco del tipo de material que está siendo almacenado. Pero yo diría que para contrastes tan grandes de clima, todo lo que sea material térreo va a ser difícil. Porque, por ejemplo, una arcilla compactada va a comportarse no tan bien durante el periodo de sequía, pero puede estar bien durante el periodo de lluvias. Una cobertura no saturada va a estar razonablemente bien durante el periodo de sequía, pero no tan bien durante el periodo de lluvias.
Yo diría que una alternativa no convencional sería, por ejemplo, una geomembrana expuesta. Que yo creo que tiene mucho potencial. A diferencia de lo que se pensaba antes, no es que nada se proyecta para siempre. Entonces, pero la vida útil puede llegar a ser muy, muy larga. En algunos casos, imagino que el problema sea una capacidad portante muy baja. Y en estos casos, yo diría que hay conceptos que utilizan, o por ejemplo, si se cubre para minimizar la exposición solar, existen conceptos de refuerzo, que capaz que ya he visto han sido utilizados en el Perú, que también pueden ser acoplados con los conceptos de barreras. Entonces, yo diría que hay muchos conceptos alternativos y yo diría que conceptos alternativos, inclusive en el uso de geosintéticos, pueden ser bastante apropiados. Gracias. Sí, por favor. Gracias por el tiempo que se toma para aprender de análisis. Todos los conocimientos. Con los 10 casos que usted me muestra, claramente pues, nos encatusa a todo lo que nos pasa por la academia y de la línea geosintética. Pero en su experiencia yo quería consultarle, es un poco el abogado del diablo, ¿cuál cree usted que son los problemas más difíciles o los retos que enfrenta la gente de los geosintéticos? Yo sé que hay muchos problemas a nivel de repetibilidad, de industrial, problemas conjuntas todavía, exposición a los rayos solares, a nosotros en la baba, por ejemplo, la PESA, la baba tiene un recubrimiento de comunidad en PVC, y hay otro problema que tenemos ahí, es un tema de exposición a los rayos UV. ¿Cuál cree usted, cuál nos diría usted que es un ingeniero geotécnico podría considerar? No, es una muy buena pregunta. Y yo diría que yo no soy que advoco por el uso de geosintéticos. Yo advoco por el buen uso de geosintéticos. Hay también el mal uso de geosintéticos. Entonces, no, lo que quiero decir, y el mensaje principal, es que van a funcionar si se diseñan bien. Pero, entonces, volviendo a tu punto que es muy, muy válido, yo diría que en la gran mayoría de los casos en los que yo he visto, los problemas asociados con los geosintéticos, en años atrás habría sido durabilidad. Entonces, el problema va a ser durabilidad, inclusive con rayos ultravioletas. Yo diría que continúa siendo un aspecto, pero no tan diferente de lo que es durabilidad del concreto. También tenemos que preocuparnos de durabilidad de materiales nobles como son el concreto. Entonces, no es que lo dejamos de lado, pero no domina tanto el diseño como en algún momento lo fue. Yo diría que un importante pasa a ser la falta de diseño o el concepto de que porque usé geotextiles en mi carretera, entonces voy a usar geotextiles de nuevo. Pero el problema puede ser totalmente diferente. Tenemos que saber por qué lo estamos utilizando y para qué aplicación y qué propiedades, cuáles tenemos que diseñar con el uso de geosintéticos. No es que lo vamos a utilizar porque lo utilizamos antes y funcionó. Pues no funcionar esta vez. ¿Cómo vamos a saber? Bueno, hay que diseñarlo. Entonces, el buen uso de geosintéticos requiere que si se usan, hay que diseñarlos. Entonces, uno es la falta, yo lo llamaría de conocimiento, porque los métodos existen, las propiedades existen, pero hay que utilizarlas. El segundo, yo diría, y particularmente para el área más ambiental, yo diría que el problema muy importante es el control de calidad durante la instalación. No es suficiente diseñarlos bien y seleccionarlos bien, tienen que ser bien instalados. Hay algunos proyectos que son más importantes que otros, pero todo lo que sea protección ambiental, por ejemplo, cierres, hidráulica, en algunos casos de carreteras, la instalación no es trivial y el control de calidad durante la instalación tiene que ser hecho y controlado. Entonces, gracias por la pregunta. Y de nuevo, no es que los geosintéticos son mágicos yo diría que no es que siempre tienen que ser utilizados. Yo diría que siempre tienen que ser
considerados. No necesariamente siendo la solución final, hay que considerarlos. Pueden ser o pueden no ser la solución más apropiada. Muchas veces lo son y por eso merecen ser considerados. Hay una persona que pregunta, quiero realizar un análisis de zapata cuadrada reforzada con geoceldas utilizando elementos finitos. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas y dimensiones más comunes de las geoceldas que debo considerar para el modelo? Además, ¿cómo determinar el número adecuado de capas en geocelda colocar para garantizar el refuerzo eficiente de suelo bajo zapata? Bueno, hay... el diseño por elementos finitos es interesante. Yo diría que estamos hablando, ¿a qué nivel lo precisamos diseñar? Si es para tener un análisis paramétrico para diseño de importancia de los parámetros de diseño, yo diría que hay muy buenos usos que pueden ser utilizados por elementos finitos. Si es más para el lado de investigación o para el lado de optimización de un producto, yo quiero diseñar una nueva geometría, entonces ahí estamos hablando de una sofisticación bastante más alta, en los cuales vamos a precisar elementos finitos tridimensionales, porque es un problema tridimensional. Vamos a precisar caracterizar el suelo de una forma elastoplástica. Caracterización lineal elástica no es lo suficiente. Yo diría que el nivel de deformaciones de los geosintéticos puede llegar a pueden ser modelos más simples. Y de nuevo, se pueden utilizar, yo diría, si es para diseño, ya fui modelador numérico, pero hoy en día yo diría que el mejor uso de modelos numéricos como proyectista sería para estudios de sensibilidad de parámetros, no necesariamente para predecir el comportamiento final. Y para investigación puede ser muy útil, pero ahí es mucho más específica las preguntas que tienen que ser resueltas. Yo sé que hablé un poquito muy generalmente, pero esa es mi respuesta que yo daría a esta pregunta. Sí, por favor. Una pregunta. En cuanto a los diseños de cierre de minas, ¿qué tan viable o qué tan común es el uso de sistemas unificados netamente con sintéticos? Es decir, recibir de los materiales las arcillas, por ejemplo. Existe o por lo menos en los Estados Unidos, hubo un periodo en el cual la idea de que se utilicen materiales naturales tenía un cierto apelo a que materiales naturales van a durar para siempre, los geosintéticos no van a durar para siempre. Yo no soy mucho de ese partido, de ese equipo, porque yo diría que los materiales pueden ser naturales, pero la geometría, la estabilidad, el asentamiento, estamos al final proyectando con un material que puede ser un material natural, pero estamos diseñando algo que no es naturalmente construido o naturalmente hecho. Entonces, yo diría que de cualquier forma vamos a tener que cuidar como proyectistas la estabilidad, el asentamiento, la durabilidad, la erosión, el control de aguas superficiales. Todos esos aspectos van a tener que ser controlados. Y yo creo que hay soluciones tanto con materiales naturales cuanto con geosintéticos. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta de que no estoy diciendo materiales naturales son mejores que geosintéticos son mejores que los naturales. Yo diría que vamos a proyectar para resolver qué aspecto del diseño, y yo creo que puede haber de los alternativas que cubran tanto con o cuanto sin geosintético que sean adecuadas. En muchos casos yo diría que el uso de geosintéticos va a llegar a soluciones que los llamaría más sustentables, en el sentido de que el espesor de los materiales, el volumen que tienen que ser utilizados es mucho menor.
Y entonces hasta hace unos años atrás, los dos criterios eran uno desempeño y el otro costo. Ahora yo diría que estamos comenzando a hablar de tres criterios: desempeño, costo y sustentabilidad. Y yo creo que hay que llevar eso también en consideración cuando analizamos alternativas y alternativas que pueden llegar a ser naturales si ocasionan que transportemos muchos materiales, dejan de ser las más sustentables. Y puede parecer contraintuitivo, pero es un aspecto a ser analizado. No sé si he respondido a tu pregunta. Muy bien, gracias. Listo. Queremos, por favor, darle este presente a nombre de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica. Esperamos que lo disfrute. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias por las preguntas. ¿Cuánto tiempo acaba siendo? No, no se preocupe por el tiempo. ¿Sí? ¿Ya? Por favor. Sí, con el equipo. Mira, Pisco.